Muchas gracias. Me siento muy contento de poder estar otra vez en un congreso de la Fundación Dibujando Mañana. Nos alegra mucho el poder acompañarlos. Como comunalidades hemos podido estar desde también haber sido ya en algún momento beneficiados con este programa, con este apoyo, trabajando auditorías de derechos, trabajando la construcción de ciudadanía con niñas y niños. Y nos ha tocado, bueno, también mañana estaremos participando en un conversatorio con niñas y niños, nos tocará la parte de moderar y platicar con niñas y niños. Y ahora nos toca compartir el tema de las experiencias. Yo no sé si exactamente ¿dónde quedó el? Si con tanto éxito o no, pero nosotros vamos a compartirles un poco el por qué decidimos desde la fundación y desde la creación de comunalidades, que llevamos 2 años y medio de haber sido fundados como tal, de tener este respaldo institucional, pero que si bien también venimos trabajando con el enfoque de derechos desde hace pues ya más o menos 20 años, en lo personal de varios de los compañeros de la organización. Pero al final de cuentas, cuando se comenzó a trabajar todo este tema del enfoque de derechos, no sabíamos que se llamaba enfoque de derechos, ni que lo que estábamos haciendo era promover la participación infantil, ni que lo que estábamos haciendo era construir ciudadanía. Nosotros decíamos, damos talleres para niñas y niños para fomentar la lectura. Mucho tiempo después nos enteramos y nos dimos cuenta que lo que trabajábamos eran derechos de la infancia y le empezamos a poner nombre. ¿A qué va todo esto? Que nosotros, como organizaciones, como personas, gracias, nuestro objetivo en comunalidades es que niñas y niños puedan vivir los derechos. ¿Cómo logramos este objetivo? ¿Cómo logramos que niñas y niños puedan vivir sus derechos? Cuando muchas veces ni siquiera se conoce cuáles son esos derechos. Y si no conoces esos derechos, ¿cómo los vas a defender? ¿Cómo los vas a promover? ¿Cómo los vas a respetar? ¿Cómo vas a demandar que se den? ¿Sí? ¿Y cómo vas a poder vivirlos, esos derechos? Entonces, nosotros creemos que para que se puedan vivir los derechos, tenemos que hacer que se crucen 2 puntos importantes. Por un lado, el discurso de derechos, que muchas veces podemos tener un muy bonito discurso, y por otro lado, la práctica de derechos, que es donde se nos puede complicar el asunto. O, como les pasa también a muchas organizaciones, que vienen practicando ya el enfoque de derechos, pero no le han puesto nombre. Y les preguntas, ¿trabajas con enfoque de derechos? No, yo no hago eso ni para nada y nunca se lo voy a echar a los niños y a las niñas. Dices, no, pero de verdad, mira, lo que tú estás haciendo es el enfoque de derechos. ¿Por qué se da esta confusión? ¿Por qué de repente no sabemos si lo que estamos haciendo tiene que ver con el enfoque de derechos o no? ¿O es la pura práctica? Pero además, si es la pura práctica, a ustedes seguramente en su formato, cuando se inscribieron para esta convocatoria, les preguntaron, ¿tu organización trabaja con enfoque de derechos? Tuvieron que haber dicho que sí. ¿Conoces el enfoque de derechos? Sí. ¿Cuál es el enfoque de derechos? A lo mejor ahí tuvieron que haber entrado a definir desde la integralidad, ¿no? Los principios de la convención, explicar el interés superior de la infancia, cómo se da, cómo se aplica, cómo viven, si aplican el principio de participación infantil como un derecho o como un proceso de varios derechos, ¿no? Ya ustedes tuvieron que haber explicado todo eso en su formatito, ¿no? Porque justamente de eso se trata el enfoque de derechos. Ya muchas personas pueden decir, pero yo todavía no termino por entender qué es el enfoque de derechos y ahora me meten en el tema de gestión basada en resultados, ¿no? Y entonces le tengo que entrar a todo eso, pero cuando yo fundé esta organización o cuando yo inicié a trabajar en esta fundación u organización, ya tenían un programa, ya tenían unas líneas estratégicas, ya venían de una tradición. ¿Cómo le hacemos para ahora entender esto? ¿Qué pasa en esta situación? Nosotros lo ejemplificamos un poco como esta forma en la cual algunos de nosotros nos tocó ser esta generación que es el que traduce la información de las personas más grandes, de aquellas personas que tienen muchos más años, bueno, no muchos, poquitos años más que nosotros, y los que sí tienen muchos años menos que nosotros, que son niñas y niños. ¿Cómo le explicamos a un niño o una niña, por ejemplo, cómo funciona un Walkman? ¿Cómo funciona una máquina de escribir? De esas mecánicas, ya no pensemos en eléctricas. Se las tenemos que explicar. ¿Cómo funcionan? ¿Qué se hace? ¿Cómo se pondría una hoja para una máquina de escribir? ¿Cómo corregir? ¿Cómo borrar? En fin. ¿Cómo le explicamos a un compañero más grande que nosotros cuánta capacidad puede tener un iPod? ¿Cómo organizar las carpetas en un iPod? ¿Cómo hacerlo que se reproduzcan? ¿O cómo utilizar Prezi, por ejemplo, para una presentación y ya no PowerPoint? ¿Cómo explicamos eso a otras personas, no? Esa parte nos tocó a nosotros como generación, que nos tocó vivir eso último, que nos permite explicarle a las personas más grandes qué es, y también explicarle a niñas y niños ahora cómo se hacía antes todo eso, de qué manera funciona, cómo le explicarían cómo se pone una película VHS a un niño y una niña, ¿no?
tenemos que hacer esa parte de traducción y a algunos nos tocó vivir también ese cambio de paradigma, de cuando no existía la convención, que eso es lo que nos está rompiendo ese paradigma anterior. Ese paradigma, perdón, espero no marearlos mucho, ese paradigma que tiene que ver con las prácticas desde el adultocentrismo. ¿Cómo cambiamos un paradigma adultocéntrico que viene de un papá que es androcéntrico? ¿Cómo le hacemos para cambiar toda esa mirada? Por un lado, cuando se firma la convención en 1989, ¿quiénes firmaron esa convención sobre los derechos del niño? ¿Cuántos estados fueron? ¿100 qué? Por ahí va. Bueno, sepan, 192 países en ese momento firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, un 20 de noviembre. Claro, los países se tardaron 10 años en escribir la convención, porque fue propuesta que se escribiera desde el año 1979, que fue el Año Internacional del Niño, donde se hicieron un montón de actividades y en ese marco se propone el tema de la convención. Como verán, la convención, no voy a hablar de todo el tema histórico que tenemos de la convención, que podríamos regresarnos hasta 1918, cuando se elaboró la Declaración de Moscú, que ya habla de muchas de las cosas que ahora se incluyen en la convención, que se incluyen en el tercer protocolo facultativo, que por cierto, México todavía no firma. Ya tiene el exhorto desde el Senado en la Comisión Permanente hace unas semanas, se le hizo el exhorto para que Relaciones Exteriores firmar y ratificar el tercer protocolo facultativo. La invitación es para que presionemos para que la Secretaría de Relaciones Exteriores la firme y niñas y niños mexicanos puedan acudir solos a presentar una queja o denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño. Es decir, tengan una comunicación directa, niñas y niños, con el órgano máximo como puede ser el Comité de los Derechos del Niño. Mientras México no firme eso, niñas y niños no pueden ir solos a denunciar al comité, como si pueden hacer niñas y niños, por ejemplo, de Costa Rica, porque Costa Rica ya firmó ese tercer protocolo. ¿Sí me explico? De ahí viene también la presión que nos toca como sociedad civil para que esas cosas cambien, se cumplan. Pero seguimos hablando que son características adultocéntricas y prácticas adultocéntricas. ¿Cómo logramos dar ese cambio del enfoque de derechos cuando estamos entrando a un nuevo discurso, cuando estamos entrando a nuevas prácticas, cuando están diciendo que lo que veníamos haciendo desde hace 20 años tenemos que cambiarlo, ya no lo podemos seguir haciendo de la misma manera? No podemos seguir trabajando desde el asistencialismo como un programa o un plan para todas las organizaciones. No puede ser así. ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo nos adaptamos a lo que nos marca una ley general para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Saben en cuántos principios se basa esa ley? La convención está basada en 4 principios, que ya hablamos: no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación infantil e interés superior de la infancia. Y nuestra ley general, que debe de estar en armonía con esa convención, ¿en cuántos principios está basado? Eso viene en la primera parte de la ley, como en la tercera página más o menos, si la descargan en PDF. Nuestra ley general está basada en 11 principios, retomando los 4 de la convención, más otros que se le están sumando. Y además dejando claro que nuestra ley son principios enunciativos, más no limitativos. Quiere decir que tenemos un montón de espacio y de campo. ¿Esto a qué va? Que tenemos, la invitación es para que el enfoque de derechos no lo veamos como una camisa de fuerza, que no nos deja movernos ni hacer nada, porque entonces cualquier cosa que hago violento el derecho del niño o de la niña. No, el enfoque de derechos es un gran espacio y un campo de oportunidad enorme para actuar de manera diferente, garantizando y respetando los derechos de niñas y de niños. ¿Eso qué tiene que ser? Solamente puede darse justamente a partir de 1, tener la práctica, y 2, tener el discurso. Por lo tanto, nos implica tener el compromiso ético de profesionalizarnos, de capacitarnos, de prepararnos, de leer. Esas preguntas que parecerían ahorita como de examen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos artículos operativos pueden o impactan de manera directa de la convención a niñas y niños? Del artículo 1 a ¿cuál? Sin miedo, de veras. Sí traemos máscara, pero no vamos a hacer mal. No mordemos, bien cerradito. 42 derechos, los 42 primeros artículos. Eso, como organizaciones que trabajamos con niñas y niños, lo tenemos que conocer y lo tenemos que tener al dedillo, casi de memoria.
tendríamos que poder mencionar, por ejemplo, aquí por lo menos 30 de esos derechos o artículos que vienen en la Convención, porque esa es nuestra obligación como organización. Las obligaciones son para los adultos, para las organizaciones, no para niñas y niños. Por lo tanto, ahí nosotros también tenemos que entrarle. ¿Cómo podemos hablar de que decimos, lleva una crítica y es una autocrítica y nos incluimos en esa parte? ¿Cómo podemos acudir a solicitar un recurso para trabajar con niñas y niños si nosotros mismos no mostramos ese profesionalismo, conociendo la convención y conociendo las características de este nuevo paradigma? ¿Cómo le rendimos cuentas a niñas y niños de ese dinero que pedimos en su nombre, que utilizamos en su nombre, pero que no les informemos y no los reconocemos como sujetos protagónicos, sujetos de derechos, titulares de sus derechos, que estén al centro de toda la problemática? Ahí entra una contradicción. Por eso, dentro de las características, porque quiero ir como cerrando, si no se me va a olvidar, ¿cómo podemos hacerle para tener esta parte del enfoque de derechos? Bueno, por un lado quedamos que en el discurso tenemos que tener un compromiso ético, una profesionalización. Por lo tanto, tenemos que mantener esta palabra presente en todo momento, compromiso. El enfoque de derechos te lleva a eso. El enfoque de derechos no te lleva a que te obliguen a, te invita a cambiar esta forma de pensar, reconociendo los derechos que tienen otras personas. ¿Cómo vas a reconocer esos derechos y cómo vas a plantear un diálogo directo con niñas y niños? Tiene que ser honesto. Y esa sería la otra característica para poder asumir este enfoque de derechos. La honestidad, ser directo con niñas y niños, no andarles mintiendo, porque eso implica reconocerles como sujetos de derechos, no como un ser menor, chiquitito, que por ahí a veces luego les llegamos a decir, ¿no? Los menores. Y eso es una práctica adultocéntrica. Esto, el adultocentrismo, que sabemos que es hijo del androcentrismo, y que toda esta violencia que se ha venido haciendo de hombres hacia mujeres, se replica de hombres y de mujeres hacia niñas y niños, donde las niñas van a quedar al final de toda esta escala, donde la niña, por ser niña, va a tener una doble, triple o cuádruple discriminación. ¿Y eso cómo lo vamos a cambiar? Tenemos que dejar, primero, de tener estas miradas adultocéntricas, asumir un compromiso ético, ser honestos y ser congruentes. Ser congruentes sobre todo, porque eso es también, habla más por nosotros lo que hacemos que lo que estemos diciendo. Muchas organizaciones pueden tener pintados todo el tiempo su visión, sus valores, los principios de la convención en mantas chonchísimas, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto lo aplicas? ¿Qué tanto funciona eso? ¿Qué tanto puedes, por ejemplo, hablar de decirle a los compañeros, que seguramente muchas organizaciones lo han vivido, de decirles, no tenemos ya tantos recursos, entonces hay que recortar salarios a la mitad, algunos dejaremos de cobrar, en fin? Cuando el propio incluso director asume, y que conocemos, y incluso creo que por aquí hay varios, que dejan de cobrar varios meses para que la parte operativa siga funcionando, aunque sea un medio salario, eso habla de esa congruencia. Pero ¿qué pasa cuando te dicen no puede haber aumento de sueldo, no podemos mejorar las condiciones, pero yo como director cada vez que viaje al extranjero, a Estados Unidos, me traigo un nuevo aparatito, juguetito para mi iPhone, ¿no? Para mi iPad, y mantengo el último iPhone y el último iPad, pero claro, voy a hablarles de pobreza en la infancia, ¿no? O sea, ¿qué tanto ahí manejamos esa congruencia o no? Y el enfoque de derechos, claro que te lleva y te invita a que manejes y trabajes desde esa congruencia y desde ese compromiso ético que debemos de tener, ¿no? El enfoque de derechos nos lleva también a decir, ustedes compartirían la mesa, la cama, en la casa hogar, en la habitación, no sé, con sus hijas o sus hijos, ahí donde se quedan niñas y niños con quien ustedes trabajan, los llevarían a comer igual que con ellos, ¿no? Eso tiene que ser parte de esos cuestionamientos que decimos, ¿sí lo haríamos o no lo haríamos? Decimos, no, porque es que está medio. Entonces, estamos actuando más desde el asistencialismo que desde el enfoque de derechos, ¿no? ¿Qué tanto nos comprometemos con esa parte? ¿Se dan cuenta por qué el enfoque de derechos termina siendo una forma de vida que vas practicando todos los días, en todo momento, ¿no? Cuando manejamos, ¿qué tenemos que decir? ¿Estoy obligado a no atropellar a nadie? ¿O yo reconozco el derecho que tienen las personas a transitar sin ser atropelladas? ¿Se fijan cómo esa misma acción, cambiándole la mirada, cambiándole el enfoque, te puede llevar a que todo el tiempo estés actuando bajo la obligatoriedad de no hacer? O sea, te están obligando a que te controles, a que te gobiernes. En cambio, cuando tú reconoces que los otros, que las otras tienen derechos también, son sujetos de derechos, ya el tema cambia, ya la práctica es distinta, porque no estamos hablando de igual a igual. Y en la medida en la que reconozcamos a niñas y niños como sujetos de derechos, como ciudadanos, nosotros
nos estamos constituyendo como un mejor ciudadano. Y entonces la ciudadanía no la remitimos a un voto. La ciudadanía tiene que ver con la pertinencia en una comunidad, en una sociedad, en un barrio, en la cuadra, el reconocimiento que eres parte de eso y que tú colaboras a modificar las condiciones que no te gustan de ese barrio, de esa colonia, de esa cuadra, y donde tú también eres parte de ese cambio. No se lo dejas a que vengan los adultos a hacerlo. Tú también formas parte de todo ese cambio estructural. Eso es a lo que nos invita el enfoque de derechos, ¿no? Para ir cerrando, porque ya estamos en el tiempo, creo. ¿Qué tenemos que quitarnos? Todas estas características adultocéntricas. Que niñas y niños no sean considerados propiedad de los padres ni de las instituciones. No son sus niños, no son sus niñas, no les pertenecen. El acta de nacimiento no es la factura del niño o de la niña, ¿sale? Y por lo tanto, no somos los adultos los que les prestamos los derechos o se los concedemos o les damos chance de que tengan derechos. Ellos ya tienen sus derechos por el simple hecho de ser personas. Por ese simple hecho ya tienen sus derechos. Por lo tanto, debemos reconocerles como estos sujetos de derechos, ¿sale? Otra cosa que bueno, aquí Mafalda nos ayuda mucho, es una gran aliada y compañera siempre con nosotros, y que justamente nos habla de este sentido de soy en tanto existe el otro, y en tanto esté el otro, somos un nosotros. No podemos actuar desde la individualidad, alejándonos o aislándonos de esta parte social. ¿Sí? Por lo tanto, sí, existen las mamás que dan el chanclazo, que se imponen, pero son mamás gracias a que hay niñas y niños, a que tienen a sus hijos. Por lo tanto, se les tiene que reconocer de esa misma forma, ¿no? Si no, se les quita el estatus de ser mamá, y entonces ya no tienen ese poder. ¿Sí? Castigo corporal como forma de disciplina. Ningún tipo de violencia se justifica. Nada. Nada. Ni un jalón de orejas, ni un zape, ni un coscorrón, nada. Ni un grito, ni un estás tonto, ¿cómo lo hiciste? No. Porque al final de cuentas eso es violentar a niñas y niños. No se justifica la disciplina a partir del chanclazo, el cinturonazo, la nalgada. No puede pasar eso. Muchas personas me han dicho, es que incluso hace unos días, ayer, me parece en la noche, salió una nota de que ayer una mamá fue detenida porque golpeó a su hija afuera de la escuela, en la primaria, la sangró. No, pero ya con el solo hecho de haberla golpeado ya es un delito. Y la señora se fue detenida por la policía. Y yo comenté, ningún tipo de violencia se justifica, niñas y niños tienen derechos. Hasta la fecha no sé cuántos comentarios van de, seguramente a ti no te pegaron, tú porque traes no sé qué, en fin, argumentos y argumentos, hasta con errores ortográficos, que son los que dan más pena. Pero con esta cuestión de justificar el pegarle a un niño o una niña y que dicen, a mí me pegaron y soy buena persona. Si no les hubieran pegado, serían mejores personas todavía. Eso me queda claro. Esa falacia de que si le pegas no va a terminar en el reclusorio. Hemos trabajado en diferentes centros penitenciarios. Hemos preguntado esto a niñas y niños que han sido detenidos y a los adultos. Y todo el mundo, en esas encuestas rápidas que hemos hecho, levantan la mano diciendo que a todos les pegaron. Es decir, la violencia no te previene para que no es un amparo, ¿no? Si lo queremos ver así. Por lo tanto, no hay forma de justificar la violencia de ninguna forma, ¿no? Y hay diferentes tipos de violencia. Y con esto también voy cerrando. Nosotros acabamos de ganar hace 2 semanas, bueno, sí ganar, por decirlo de alguna forma, salió la recomendación de la CNDH en contra de la SEP por el operativo Mochila Segura. Nosotros fuimos la única organización que presentó una queja ante la CNDH por ese operativo que se estaba presentando. Tardamos 2 años y medio en que resolviera la CNDH, pero ya resolvió y tenemos una hojita que nos dice que en efecto el protocolo Mochila Segura violentó el derecho a la privacidad, a la participación, a la educación y el interés superior de la infancia, porque fue un protocolo no articulado de esa forma ni avalado por instancias de derechos humanos. Y lo que le implica ahora a la SEP es que tiene que consultar al CIPINA con todas las instancias para reelaborar, si quisieran implementar este protocolo otra vez, reelaborarlo basado en el enfoque de derechos de la infancia. Logramos frenar eso, logramos que se revisara, y lo que queremos también es que como reparación del daño haya consejos escolares avalados por la SEP en cada escuela que pueda participar y tomar decisiones igual que la Asociación de Padres de Familia. Representantes de los alumnos ejerciendo su ciudadanía en asambleas, discutiendo y atendiendo sus problemáticas. Eso es lo que sigue, ese es el siguiente paso que estamos buscando ahora. Pero ya logramos que a la SEP se le diga, violaste derechos de niñas y niños.
Cuando recién iniciamos la queja, todos los papás de la escuela se nos fueron encima, nos cuestionaron, nos criticaron, nos denostaron, ¿no? Argumentaban el tema de tenemos que revisarles porque es por su seguridad, criminalizando a niñas y niños y dejando de lado que es el Estado el que permite que circulen armas de manera ilegal, que circulen drogas por todos lados, que pasen un montón de drogas, porque no pasa una bolsita en el aeropuerto, ¿verdad? Pasan contenedores y contenedores, pero al final la culpa es del niño que tuvo esa droga en sus manos. Pero ¿dónde quedó el Estado y dónde quedaron las instancias del Estado para asegurarse que eso no pasara como lo marca la Convención? No estamos pidiendo nada que no esté en la ley. Esa es nuestra fortaleza. El enfoque de derechos lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en la Convención, lo tenemos en la Ley General, lo tenemos en las observaciones generales, lo tenemos en los protocolos también, en fin. Ahí el enfoque de derechos lo tenemos en todos lados. Falta decidir, comprometernos y empezar a actuar, obviamente acompañándonos y preparándonos, porque sabemos que el enfoque es complicado. Cuesta trabajo entenderle, pero si tenemos toda esa disposición, podemos seguir avanzándole desde ahí. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos día a día en nuestra organización. Y por eso, de manera transversal, el colectivo de las canicas toma decisión, igual que conmigo como vocero, que con el director, que con las diferentes áreas. Quetzal, que ayer la pudieron ver en la noche presentando la conferencia de prensa, es nuestra delegada latinoamericana. Ella también participará en un encuentro latinoamericano en unas semanas, donde México será sede de varios países que van a venir. Entonces, ¿cómo lo hacemos todos los días? ¿Qué tan complicado es? Muy complicado, pero lo hacemos con muchas ganas, con mucha alegría y sobre todo basados desde la ternura, desde la pedagogía de la ternura. Y como decimos en el movimiento y como solemos firmar, hasta la ternura siempre. Muchas gracias por todo.